y que abramos nuestras Biblias a la carta de los Romanos, al capítulo 7. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 21, pero en estos momentos solo vamos a leer, mejor dicho, el versículo 15. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 7 y versículo 15. Amén. Ya lo tenemos. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Le damos gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, y has dispuesto, Señor, para este día, para nosotros, Señor. Padre, háblanos, Señor, quita todo estorbo, Señor, que hay en nuestra vida, todo sueño, todo prejuicio, Señor, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer o señalar a nosotros, Padre, Señor, que tú nos puedas dar la libertad, Señor, y puedas abrir nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y ahora sí, vamos a leer Romanos 7, desde el versículo 7 hasta el 21. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues, mejor dicho? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Amén. Entonces, el título de este devocional es ¿por qué soy así? Amén. Y es una pregunta que creo que muchas veces nos hemos hecho cuando estamos nosotros solos en esa intimidad con Dios, o cuando nosotros estamos reflexionando acerca de las cosas que han sucedido durante el día o durante cierto tiempo. ¿Por qué soy así? Y fíjense que existen cualidades que nos hacen diferentes y también nos hacen únicos respecto a los demás. Y con esto voy a comenzar a mencionar ciertos ejemplos de nuestra vida diaria
para que logremos comprender más adelante ciertas cosas que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, muchos tenemos cualidades físicas. Amén. Físicas, ¿qué puede ser? Unos son pequeños, unos son altos, unos son delgados, unos no son tan delgados, unos son de piel clara, otros no, y así tantas cosas podríamos enumerar. Otros tenemos ciertos comportamientos que nos diferencian unos de otros. Unos somos calmados y pausados para hablar, otros nadie nos puede callar porque solo pasamos hablando. Unos somos buenos oidores, es decir, al tener una conversación escuchamos a la persona con la que estamos conversando, y otros no. Otros escuchamos como 10 segundos de lo que dice la persona, le interrumpimos, luego seguimos nosotros por 10 horas. Amén. Y luego le damos los últimos 10 segundos de la plática a la persona para cerrar. Esa es una forma, ejemplos de comportamientos. Nuestras formas de ser, ¿qué podemos decir? Bueno, algunos somos serios, se nos nota la seriedad en la cara. Unos somos alegres, todo el tiempo riéndonos, como decimos acá en el país, todo el tiempo enseñando los dientes. Amén. Otros son, mejor dicho, con un semblante de reflexión, es decir, aquellas personas que están viendo, que están escuchando, se les nota que están examinando todo, analizando todo, para poder generar un juicio o poder dar una opinión. Y otra característica, otra cualidad, nuestra forma de hablar. ¿Sí? Muchos tenemos una forma un poco redundante en lo que decimos. Del 1 al 10, esa cuenta la repetimos unas 50 veces. Para poder llegar de un punto a otro punto, en una plática tenemos que dar un montón de vueltas, curvas, llegar, regresarnos, etcétera. Amén. Igual, siempre llegamos al mismo punto. Otros no. Otros son felices solo con un buenos días, ¿qué tal? Y al final del día, buenas tardes, nos vemos. Amén. Y así podríamos mencionar muchas cualidades. Ahora, de todas las que hemos mencionado, usted identifíquese con cualquiera. Yo me identifico con varias acá, y yo podría decir, dentro de esas cosas que son, que no son espirituales, podría decir yo, yo sé por qué soy así. Soy así por esto, por esto y por esto, y por estos motivos yo me desenvuelvo de esta forma. Entonces, cualquiera que sea una característica o una forma de ser, aquí entra el punto. Todas esas formas de ser que nosotros tenemos, en algunos casos, nos hacen queridos por algunos y no tan queridos por otros. Amén. Es decir, usted y yo no estamos en la condición de perfección para poder llegar a X lugar o para poder estar con una persona y caerle bien. Amén. Es decir, muchas veces ha pasado, yo creo que a usted le ha pasado, que estando en un lugar o en un trabajo, en un lugar de estudios o donde sea, en primera usted percibe de que hay alguien que a usted no le agrada. Entonces usted comienza a echarse flores usted solo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en la iglesia a todo mundo le caigo bien? O eso es lo que uno cree, ¿verdad? Eso es lo más gracioso. Y aquí esta persona, o sea, ni siquiera nos hemos ni saludado ni entablado una conversación y no le soy agradable. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hago yo que a esta persona no le agrada? ¿Qué es lo que digo yo que a esta persona le molesta? ¿Qué es lo que genera mi presencia? Que cada vez que esa persona está en un grupo y todos están riendo, y cuando yo llego, el gozo y la alegría para esta persona se termina. Y no me estoy refiriendo al hecho de que nosotros hemos dicho que somos cristianos y damos testimonio en el lugar donde estamos. No, estoy hablando del hecho de que probablemente nadie sabe que somos cristianos y una persona simplemente nos aborrece. ¿Qué será? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero muchas veces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay
ciertas cosas que no son agradables, humanamente nosotros tomamos acción y tratamos de cambiar eso. Bueno, los que tratamos de ser sensatos y un poco prudentes para ir caminando en esta vida, ¿verdad? Que no es tan fácil. Entonces, comenzamos a examinarnos y a decir, bueno, quizás a esta persona, a este hombre o a esta mujer yo no le agrado, porque quizás yo me expreso de una forma que no debería acerca de ciertos hechos. Podría ser que nuestra forma de hablar no ha caído bien a las otras personas. Puede ser también que nuestro lenguaje corporal sea desagradable para otras personas. Es decir, imagínese usted, ve a alguien que camina erguido, en exceso, y usted ve que la persona anda así, a simple vista, y usted dice, esa es una, ¿cómo es que le llaman? Una garza. Amén. Y muchas veces no conocemos si la persona camina así porque quizás anda por dentro un chaleco, porque tiene problemas en la espalda, porque ha tenido una caída. Amén. Y muchas veces así toca. A veces a alguien se le traba la espalda, tiene dolor y tiene que andar así como que es la última bebida en el desierto. Amén. Y muchas veces, al igual como nos juzgan, nosotros juzgamos mal a otras personas. Entonces, cuando nosotros detectamos una falla en nuestro proceder, en nuestro hablar, y tomamos conciencia, entonces inicia en el interior aquella intención de querer cambiar. Entonces, en ese camino de identificar una falla y de cambiarlo, estamos cayendo, estamos levantándonos, nos mantenemos arriba, luego volvemos a caer y así, de una forma no muy constante, pero cuando nosotros buscamos algo así humano, y cuando lo logramos, qué bien se siente, ¿verdad? Y sabemos que el proceso no ha sido fácil. Y un ejemplo claro de esto es para que usted me comprenda, con respecto a la comida, por ejemplo. Muchas veces nosotros relacionamos el tema de la comida y queremos espiritualizarlo y lo espiritualizamos, si es que tal palabra existe, de una forma equivocada. Porque ¿qué es lo que pedimos al Señor? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor cuando estamos un poco pasados de peso? Ya no quiero comer, o ya no quiero comer tanto. Cuando realmente nosotros lo que deberíamos pedirle a nuestro Dios es que nos enseñe a alimentarnos. Amén. O sea, no nos vamos a morir de hambre, no vamos a estar a puro aire, agua y hielo. No, porque nos vamos a morir. Sino que tenemos que pedir al Señor que nos dé dominio propio para poder escoger la correcta alimentación. Entonces, ¿qué todo esto que acabo de mencionar? Por lo que vamos a ver ahora, que el apóstol Pablo, el escritor a la carta a los Romanos, describe claramente nuestra condición. Y es que cuando estamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos tantas luchas y batallas, principalmente con nuestra alma. Y esto generalmente es lo más desgastante para nosotros. ¿Qué es eso? Luchar contra nosotros mismos. Amén. Porque nosotros tenemos claridad de que cuando estamos en una batalla espiritual, cuando estamos viendo que realmente es el enemigo el que nos quiere quitar la paz, nos recordamos de aquel versículo que dice que vuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Amén. Entonces, tomamos eso, lo aplicamos y bien, ahí el Señor es el que vence por nosotros. Pero es difícil cuando esa lucha es en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos, pero también desconocemos todas aquellas cosas que el Señor ve en nosotros. Y que nosotros, por tantas cortinas de humo que hacemos en nuestro interior, o las omitimos, o no las queremos ver, o si las hemos visto, solo simplemente las queremos dejar ahí y ver qué pasa. Amén. Y eso es una de las cosas por las cuales se detiene el progreso en la vida del cristiano. El apóstol revela que aunque la ley mata nuestro interior, pues al tener la verdad somos condenados, al conocer que nuestra vida está completamente descalificada para estar ante la presencia de Dios,
pero también nos da aliento, porque dice que al conocer su gracia, al conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados y podemos estar ante Él confiadamente. Amén. Pero entonces, si usted y yo estamos conscientes de nuestra condición ante Dios y conocemos que tenemos una justificación de nuestro lado, entonces ya comienza la serie de preguntas. Este tema inicia con una pregunta y la tendencia no cambia, porque nos podríamos preguntar, ¿por qué entonces hacemos lo malo? ¿Por qué somos así como somos? Y otra cosa muy importante para aquellos que realmente han tomado los caminos del Señor en serio, ¿por qué a medida que avanzamos en los caminos del Señor nos damos cuenta que nos hace falta mucho por cambiar? Y después podemos cerrar con el tiro de gracia, por así decirlo. Entonces, ¿por qué si tenemos todo esto, por qué no podemos cambiar? Amén. Y esa es una de las preguntas, y esa es una de las armas también, preguntas que todos nos hacemos, y también es una de las armas que el enemigo utiliza para darnos desaliento, para decirnos que no vamos a llegar a donde el Señor quiere que lleguemos, a donde el Señor quiere que estemos. ¿Por qué? Es bien fácil comenzar una carrera ejercicio, amén. Entonces, es bien fácil comenzar una carrera, es bien fácil haber dicho, yo me preparé cierto tiempo para correr, es bien fácil decir, yo he corrido, he soportado, bueno, no sé cuánto será una distancia grande, pero yo he soportado entrenar 10 kilómetros y la carrera que vamos a hacer ahorita es de 5 kilómetros, entonces voy a aguantar. Entonces estamos tan confiados y sabemos todo lo que un atleta debe hacer, que debe hidratarse antes de comenzar el ejercicio, que durante el ejercicio debe hidratarse, que debe hacer calentamientos, todo eso es necesario. El que diga que no, bueno, ya lo vamos a ver un poco ahí acalambrado. Pero entonces todo eso es necesario y nosotros entramos confiados a una carrera y nos damos cuenta que por haber sido confiados, hubo un detalle en toda esa lista que debíamos cumplir que se nos olvidó. Porque todos confiamos en nuestra memoria. Todos sabemos que un proceso, por ejemplo, no sé, X proceso, lo que sea, consta de 3 pasos y como decimos, solo son 3 pasos y ya sé qué es lo que se tiene que hacer. Pero muchas veces de esos 3 pasos que tenemos que cumplir, omitimos uno. Y justamente el uno es el que requiere menos esfuerzo, pero si ese no se hace, es el que tiene más peso para poder arruinar cualquier proceso. ¿Usted no se ha fijado en eso? Que muchas veces decimos, no ando gasolina, pero ahí nomás voy. Entonces, y antes de llegar ahí está la gasolinera. Entonces uno se va, y uno, así como están las calles hoy, uno no sabe a qué hora se va a encontrar el tráfico. Y uno está a 10 pasos de la gasolinera y no pasa porque ahí hay tráfico. Y usted se confió porque dijo, ya ahí nomás está, ahí está la gasolinera, ahí voy a pasar. Y justamente usted, esos 10 pasos antes de llegar a la gasolinera, se queda el carro. ¿Y qué es lo que le toca? En un tráfico nadie le va a ayudar. Nadie se va a bajar a ayudar. Nadie va a perder el tiempo por usted, menos por mí. Peor con nuestra cara, ¿verdad? Porque no nos bajamos ni enojados, sino que nos bajamos contentos de lo que ha pasado. Y nos bajamos alabando y dando gracias al Señor. Amén. Entonces, enfocado en esta pregunta, en la pregunta del tema, ¿por qué soy así? Y en la otra pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? Yo creo que es ad hoc que conozcamos el concepto de la palabra origen. Amén. Y aquí es cuando ya comienza el tema. Que la palabra origen, yo estuve buscando varias definiciones, traté de comprender el concepto y esto es lo de la comprensión de esto. Y espero que esté lo más apegado y que usted lo comprenda también. Busqué toda la información y para mí entonces origen es el principio, nacimiento o causa de algo.
Y también origen, según yo lo entendía, es un fenómeno o hecho que es el principio, causa o motivo de otro fenómeno, de otro hecho o de una cosa. Amén. Entonces, el por qué somos así tiene una causa, tiene un origen. Algo desencadenó, algo causó que nosotros llegáramos a la condición y de preguntarnos por qué yo actúo, por qué yo hablo, por qué yo me dirijo, por qué yo pienso de esta forma. Y no me estoy refiriendo cuando hacemos las cosas correctas, no, sino cuando nosotros realmente estamos conscientes de que nuestra forma de ser no le está siendo agradable al Señor. Amén. Y el origen, la mayoría de cosas tienen origen. Amén. El origen del pecado, por ejemplo, se dio en el principio con la caída del hombre. Amén. En nosotros, ¿cuál será el origen del pecado? Puesto que hoy somos nuevas criaturas, somos lavados por la sangre de Cristo, Él nos ha dado nuevas vestiduras y nos ha convertido en todo lo que usted ya sabe, en un real sacerdocio, en una nación santa, en un pueblo escogido. Todo eso somos ahora. Entonces, si somos todo eso, vuelve la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y el porqué de todas esas cosas. Bueno, al leer el versículo 15, voy a describirle ciertos conceptos o ciertas aplicaciones de algunas palabras. Y yo creo que eso nos va a hacer entender un poco lo que el Señor quiere hablarnos ahora. Entonces el versículo 15 inicia con la palabra ¿por qué? Amén. Dice, porque sabemos que la ley, ese por qué es porque está asegurando algo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, el por qué, ¿qué implica? Ese por qué implica razones. Amén. Era lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted llegó a comportarse o a hablar así, de la forma que no le agrada al Señor? ¿Cuál fue la razón que lo hizo a usted cambiar de pensamiento y cambiar aquellas cosas que para usted eran agradables, convertirlas en cosas desagradables en su mente? Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, en el caso de una alabanza, ¿a cuántos para nosotros la alabanza es una delicia y realmente hemos encontrado en la alabanza un refugio y un camino que nos hace llegar hasta la presencia de Dios y que prepara nuestros corazones? Pero, por ejemplo, muchas veces cometemos la insensatez de que una alabanza la hacemos chiste, la hacemos burla, se la dedicamos a otro hermano en un mal sentido. ¿Y por qué se da eso? Tomando en ese ejemplo, porque muchas veces eso mismo, somos imprudentes para hablar, somos imprudentes para pensar, somos imprudentes y no somos lo suficientemente sabios para ver el alcance del daño que nosotros vamos a ocasionar cuando decimos algo. Amén. Y muchas veces, yo creo, los que han sufrido ese mal, o mejor dicho, los que han sufrido el hacer el mal de esa forma, estamos en una etapa de cambiar, ¿verdad? Ahora, después de que nosotros éramos los ofensivos, los que decíamos las cosas con ímpetu y los que nos referíamos a otras personas o a lo que hacían o lo que decían, dejábamos ir, por ocupar esta palabra, el trayazo, ¿verdad? Toda la carga de misiles hacia la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos damos cuenta del daño que hacemos. Entonces ahí es donde no es que el Señor por misericordia nos ha hecho cambiar, no, sino que viene un sentimiento a nosotros de mejor no querer abrir la boca, mejor no querer proferir ninguna palabra, porque ya nosotros, ya en lugar de querer agradar a Dios, lo que tenemos es temor, y un temor que no le agrada a Dios, porque el temor que yo debo de tener
es de cuidar mi vocabulario para ser acepto a la presencia de Dios. Yo no tengo que tener temor del castigo de Dios, si es que así lo concibo. Amén. Yo lo que debo de tener temor es el temor de que todo lo que hago, todo lo que digo, le agrade al Señor. Y ese por qué, esa palabra por qué, implica eso también. El hacer. ¿Qué significa el hacer? Bueno, las obras. Mis obras. Amén. ¿Qué obras han hecho que yo llegue al punto donde estoy? Hermano, yo sé que no es fácil lo que le estoy diciendo, porque aún para mí, yo le hacía la broma hace un momento a alguien y le decía, hoy va a haber parrillada, le decía. ¿Por qué? Porque hoy la carne, mi carne va a estar en el fuego y esa no va a quedar bien cocida. Fíjese que comprendí en uno de esos lugares que existe un término superior a bien cocido. Hay un término que se llama super cocido. Es el que no le deja nada a la carne. Usted le dicen, le vamos a dar tanto de carne, pero usted solo le lleva un pedacito de carbón. Entonces, así quedamos. Porque es bien difícil. Luego, ese por qué, que implica razones y que implica obras, ese por qué significa qué es lo que yo produzco, qué es lo que produce mi alma, qué es lo que produce mi ser, qué es lo que produce mi interior. Amén. Y yo creo que la mayoría estamos conscientes de que somos una máquina productora de pecado. ¿Por qué? Tenemos una mente contaminada, tenemos telarañas en nuestra mente, tenemos animalitos que están viviendo ahí, en una casa deshabitada, en una casa que no está llena de nada. Porque bien fácil es pensar que una casa, porque está vacía, porque alguien ya la limpió, ya la lavó, ya le sacó brillo a todos los detalles, uno cree que esa casa está bien. Y cuando uno comienza a examinar cada esquina del suelo, del techo, de los cuartos, de las puertas, de los lavaderos, de los lavaplatos, de donde sea, uno comienza a ver que hay animales ahí. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan animales? Si está limpio, si ayer fumigué, si toda esta semana han estado haciendo esto. ¿Cómo es posible? Imagínese la mente de uno si no la llenamos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Es así como la comida, lo que acabamos de ver en el ejemplo. Yo le decía a mi esposa, mira, yo creo que tengo como 2 meses de no comer. Porque me estoy, un viento, el aire acondicionado me está haciendo daño muy frecuente. Y yo sé que pues por estar mal alimentado, porque no tengo vitaminas, porque no tengo minerales, porque solo lo que menos tomo es agua. Entonces estoy consciente de eso. Y espiritualmente, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Por qué ciertos hechos, ciertas cuestiones a nosotros nos vienen a debilitar? Y esa palabra ¿por qué? La última implicación es terminar. Es decir, porque lo que termino, por ejemplo. Entonces podemos decir, ¿por qué las obras malas sí las terminamos y por qué las obras buenas nunca las terminamos? Siempre nos quedamos a medias de todas las cosas buenas. Y aquí usted le puede poner el ejemplo o la aplicación que usted quiera para su vida. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo siempre, en mi caso, siempre había querido, de verdad que era mi anhelo, pues, pero esa parte el Señor no me la concedió. Siempre anhelé ser bueno en las matemáticas. No, definitivamente no era lo mío, no es lo mío. Yo creo que solo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir entre una cifra. Ya entre 2 ya me sacó 0 completamente. Entonces siempre yo anhelaba eso y cuando estaba en el colegio hacía mis esfuerzos por medio estudiar y ir pasando ahí matemáticas con 6, 5.5, después 7 y para que diera el promedio un 6.5 y ya, listo. Era lo que más podía dar yo, no puedo más. Amén. Entonces,
Pero yo proponía en mi corazón, no, yo el otro año voy a mejorar matemáticas. Es que no, el otro año no puede ser. Porque yo decía, si yo quiero estudiar cierta cosa y para esa cierta cosa es necesario ser un buen matemático, no lo voy a poder hacer. Entonces, así iniciaba, todos los años haciendo las tareas, practicando, haciendo los ejercicios. Pero había un momento en que ya eso me cansaba. Entonces me aburría, me aturdía, ya no quería saber nada más. Entonces, con lo que yo iniciaba el año, con ese propósito de querer mejorar esa materia, a los 3 o 4 meses, pum, lo dejaba a un lado. Ahora bien, no me dijeran que en lugar de estudiar me fuera a jugar fútbol, porque ahí sí. Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo, sino que en el contexto del que le estoy hablando, de que yo prefería hacer eso y no estudiar. Amén. Porque yo lo oía por ahí en una iglesia, Misión Cristiana Judá. Hijo, hágale caso a sus papás. Hijo, estudie. Usted que es hijo, va a llegar un momento en que la vida le va a abrir una puerta y si usted no estudia, esa puerta no se le va a abrir. Y justamente 10, 12 años, 15 años después, lo que sembré, coseché. Ahora bien, el Señor es misericordioso y nos ayuda a alcanzar ciertas cosas que humanamente son imposibles y nos pone en lugares que no deberíamos estar humanamente, pero al Señor le place ayudarnos porque sabe que somos débiles. ¿Cuál es el punto de todo esto? Respecto a la última idea que dijimos, que por qué para jugar fútbol sí era puntual, por qué para jugar fútbol era una bestia, porque desde que me levantaba a salir a correr, en el almuerzo no almorzaba por estar jugando, al salir de clases no me iba para la casa por estar jugando, al llegar a la casa decía yo que hacía las tareas, en 10 minutos las hacía, y salía rápido a una cancha de básquetbol a seguir jugando y todos los días igual, constante, siendo el mejor para jugar, pero para estudiar un burro completo. Amén. Entonces, ¿por qué el mismo esfuerzo o el mismo ahínco que le ponía a esa cosa del deporte, por qué no se lo ponía para el estudio? Y es justamente lo que dice Pablo en ese versículo. Porque para lo malo somos rápidos, somos ágiles, somos inteligentes, somos eficientes para hacer lo malo. Amén. Luego viene la siguiente palabra. Todo lo que dije lo estaba hablando de mí. No vaya a creer que lo estoy diciendo por alguien o que estoy... No, es solo para que entienda el ejemplo. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y ese no lo entiendo, ¿qué implica? ¿Qué cosas son las que no nos percatamos o qué cosas son las que no notamos que nuestro interior tiene mal? Amén. Y eso es bien difícil de darlo a entender y difícil que nosotros lo comprendamos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros justificamos ciertos comportamientos, justificamos ciertas acciones y realmente nada de lo malo que hay en nosotros tiene que tener un justificante delante de Dios. Es decir, siempre en nosotros, en la naturaleza nuestra está el echarle la culpa a los demás por cómo somos nosotros. Amén. Siempre el ser humano, siempre el Hijo de Dios tiende a hacer eso, a buscar culpables, a no aceptar consejos de nadie porque yo soy el resultado de estas cosas. Y ya en el Señor ya no podemos tener ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Muchas veces nosotros mantenemos en nuestro interior resentimientos, por ejemplo, resentimientos. Nosotros hemos dicho, no, yo he perdonado a los que me han ofendido, no me llevo bien con ellos, pero tampoco nos hacemos daño. No, aquel que me ha maltratado, yo le he perdonado de verdad y me he olvidado de todo. Es mentira,
somos humanos. Lo bueno que nos hacen, los favores que nos hacen, se nos olvidan. Lo malo que nos hacen los demás, ay, ay, ay. Eso ahí lo mantenemos todo el tiempo. Eso no podríamos decir que lo echamos al fondo de la mar y lo olvidamos, porque no somos Dios. Solo Dios puede hacer eso con nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Pero nosotros somos humanos y generalmente, y nuestra tendencia es siempre mantener el recuerdo de lo malo que nos han hecho, porque de lo malo que yo le he hecho a usted o que usted me ha hecho a mí, etcétera, 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 de eso no me acuerdo. Y peor con las mujeres, ¿verdad? Que ellas tienen todo aquí. Otra vez, ¿verdad? No lo digo porque sea mi caso, sino porque todas las mujeres son así. Es decir, puede ser con una hermana en sangre, familia. Mira fulana y que no sé qué, que no sé cuánto, y vos por qué cada vez que te digo esto te enojas. Es que vos, cuando vos tenías 5 años y yo tenía 7 años, me dijiste esto y esto y esto y esto. O por tu culpa mi papá me pegó, etcétera, 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 etcétera. Amén. Siempre nosotros hacemos eso. Y muchas veces nosotros no nos percatamos de eso. También, bueno, ¿cuáles son las cosas que no reconocemos? Ese es otro punto. Es lo que les mencionaba hace un momento. Nos justificamos de todo. No reconocemos nuestra condición. No aceptamos que alguien nos diga, usted habla muy fuerte. Usted para hablar grita. O no aceptamos que nos digan, mire, usted habla muy suave. Usted habla puro mudo. No sé si, o sea, cualquier cosa que nos quieran decir, por ejemplo. Amén. Y generalmente nunca reconocemos nuestra condición. Otra cosa de esa palabra de no lo entiendo, ¿qué cosas son las que yo no siento? Amén. Porque muchas veces en nuestro corazón se ha formado una coraza tan fuerte que nosotros ya comenzamos a ser insensibles ante ciertas cosas. Y muchas veces esa insensibilidad no es normal y no es natural. Porque muchas veces nosotros creemos que porque ya superamos un problema, que porque ya superamos una situación, nosotros hemos confundido la fortaleza que Dios da a nuestras vidas con la dureza de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros hacemos a un lado el escudo de nuestro Dios y ponemos el escudo o la tapadera, porque no puede ser otra cosa, de nuestro corazón. Amén. Y eso sí, nosotros tenemos que ser conscientes y ser sabios para discernir. ¿Realmente lo que yo tengo en mi interior es la fortaleza de Dios? ¿O lo que yo tengo es un corazón cerrado? Amén. Porque médicamente, por ejemplo, una persona que pierde la sensibilidad en un miembro, eso es peligroso. Amén. Porque una persona que pierde la sensibilidad, si se llega a cortar, se está desangrando. No siente dolor, no siente nada, pero se le está yendo la vida por una herida. Entonces muchas veces en nuestro interior existe eso. De esta parte de lo entiendo, también, ¿qué cosas son las que yo no informo? Porque esto es, si lo trasladamos en el lenguaje, diríamos, porque lo que hago no lo informo. Ay, ay, ay. ¿Y quién tendrá el valor para informar lo mal que andamos? ¿Quién tiene el valor? Yo creo que... no sé. Y ahí sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros informamos, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra condición, cuando Dios nos dice, esto lo tienes que confesar para que seas libre, porque si ya no quieres ser igual, si ya te diste cuenta que no eres algo agradable, entonces lo único que te queda es confesarlo. Pero ¿quién tendrá el valor de venir
y tomar todo ese peso y de verdad dejar que alguien lo tome, en este caso nuestro Señor. ¿Y por qué no queremos pagar ese precio? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos a este día, en tiempo anterior, en años anteriores, lo pudimos haber detenido, y que ese fuego o que esa cosa tan fea que hay en nosotros se hubiera detenido, pero no, dejamos que creciera hasta un nivel que ha llegado esa maldad a la presencia de Dios, y Él nos confronta y nos dice: tienes que confesarlo. Y no solo maldad de cosas malas, sino también de aquellas cosas que se han vuelto perversión en nuestro interior, aquellos daños, aquellos malos recuerdos, aquellas cosas que definitivamente no podemos borrar. Esas cosas llegan ante Dios y Él nos dice: confiésalas. Y otra cosa dentro de ese lo entiendo: de qué cosas no tengo conocimiento. Y aquí volvemos a lo mismo: cómo interpretamos la palabra. Le pedimos al Señor discernimiento, le pedimos al Señor sabiduría, o simplemente somos oidores o olvidadizos, y somos también, en algunos casos, los que anotamos, ¿verdad? Los que anotan. Somos anotadores olvidadizos. Anotamos y no repasamos nada de lo que anotamos. Amén. Eso va para todos, ¿verdad? Los que anotan y los que no anotan, para que sea parejo. Amén. La siguiente palabra que sigue en ese versículo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago. Ese hago implica tres cosas: no practico lo que sé, no me ocupo de lo que conozco y no guardo el consejo. Jamás. Eso más me recuerda, soy como el burro o como el caballo, que necesita freno y cabestro. Amén. Entonces, todo ese conocimiento de la palabra que nosotros tenemos al día de hoy, toda esa búsqueda de Dios, de su presencia y de su reino, ¿por qué nosotros tenemos todo eso aquí guardado y no practicamos eso? Sí, hemos mencionado y sabemos, ¿verdad?, que por muchos afanes, por el día a día, etcétera. Pero tampoco la solución es aislarse. Porque fíjese que en la mayoría de siervos de Dios, lo que encuentro es que ninguno, cuando el Señor llegó a sus vidas, ninguno estaba desocupado. Y cuando el Señor los llamó a ejercer un ministerio, ejercían un ministerio y lo ejercían estando ocupados, es decir, el ministerio como tal. No pasaban épocas de que hoy sí vamos a hacer lo que sea, lo que a usted se le ocurra, de cosas espirituales. Y después ahí está la temporada o el año sabático. Hoy ya no, vamos a descansar de todo esto. No, la mayoría de ellos eran constantes en lo que hacían. Es decir, todo el conocimiento de Dios lo ponían en práctica. Las cosas que conozco, los temas que yo debería dominar hoy como hijo de Dios, el tema de buscar la presencia de Dios, el tema de la consagración, el tema de entender la salvación en mi vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no me ocupo de esos temas que conozco? ¿Por qué no escudriño y por qué no voy más allá para comprender más la esencia de nuestro Dios? Ese es un punto muy importante. Y el tercero, ¿por qué no guardamos el consejo? Porque para esa gracia no le hagamos perder el tiempo a los pastores, a un pastor, a un líder, buscando un consejo, si sabemos la respuesta que nos van a dar y sabemos que de todas maneras lo que nos digan no lo vamos a hacer. Entonces, de verdad, si usted busca un consejo, búsquelo y póngalo por obra. Aunque duela, muchas veces los consejos no son agradables. Muchas veces el consejo va a ser no lo haga. Muchas veces el consejo va a ser no, a Dios no le agrada. Y bueno, ese ni es consejo, es respuesta. Entonces usted ya entiende de que no hay que aconsejar más, simplemente no es agradable para Dios. Amén.
la última palabra, dice aborrezco. Entonces, volvamos a leer el versículo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces, ¿por qué? Bien, aquí nos muestra el escritor de esta carta a los Romanos ese contraste o esa enemistad que existe en nuestro interior acerca de lo bueno, acerca de las cosas malas, perdón. Porque dice, ¿por qué hago lo que odio? Y aún más, ¿por qué me deleito en eso? Amén. Yo sé, ahí donde usted está en su silla y yo aquí diciendo esto, yo sé que hay cosas que nosotros quizás desde nuestra niñez tenemos y queremos dejarlas. Yo sé, yo a veces en la noche estoy, por ejemplo, y digo, qué barbaridad, desde los 4 años hago esto, hago eso, esto y esto. Conocí al Señor, me di cuenta de todo eso y propuse en mi corazón ya no seguir haciendo eso, ya no seguir pensando eso, ya no seguir teniendo esos malos hábitos de lo que sea, de lo que usted aplíquelo para usted, yo le estoy hablando de mí. Pero qué tristeza da que muchas veces nos dimos cuenta de eso cuando llegamos al Señor y hoy a la edad que tenemos, que muchos ya no somos jóvenes, que ya en cierta manera pues ya nos comportamos de una forma normal y decimos, no puede ser que yo siga siendo el mismo de aquel niño que hacía cosas malas a los 4 años, no puede ser. Y es cuando entonces viene un poco la decepción, porque uno dice, ¿qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Hacia dónde he ido? ¿Por qué, si vuelvo a ver a un lado, me doy cuenta de que allá estaba el camino de Dios? Entonces está la pregunta. Entonces, ¿por qué me perdí? ¿Por qué dejé ese rumbo? Si bien es cierto que Dios está teniendo misericordia y está poniendo cercos a mis lados para que yo no me siga desviando, pero ¿por qué yo no tengo esa actitud de volver a ese punto y de tomar con seriedad los caminos del Señor? Porque nuestra vida no es bendecida espiritualmente. Porque entre más nos damos cuenta, y esto es parte de ese problema, entre más nos damos cuenta de nuestra condición, en lugar de querer ponerle un alto a todo eso, simplemente nosotros queremos ir como que vamos a ganarnos un premio por ser peores. Y no, nadie gana premios por ser el peor. Gana premios el que se va superando, el que se va esforzando, el que está negándose a varias cosas para poder alcanzar una meta. Ese es el que recibe un premio. Entonces, aquí viene una pequeña reflexión. Examinémonos cada uno. Examinémonos cada uno. Y busquemos entonces el origen de esas cosas. Muchos conocemos el origen de muchas cosas en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿por qué no actuamos? Amén. Hay otros que no conocemos el origen y ahí sí es de pedirle al Señor su ayuda y que Él nos dé su libertad. Porque muchas de las cosas que hay en nuestra vida, el origen son cadenas ancestrales, de los antepasados de uno, del papá, del abuelo, del bisabuelo, tatarabuelo y todos los que vengan, quien haya sido, quien haya hecho algo, está en nosotros. Otro origen de cosas, de todas estas cosas, son los yugos a los cuales nosotros nos hemos sometido y que no nos dimos cuenta. Esos yugos de pecado, esos yugos de cosas que no le agradaban a Dios. Y como nosotros vimos que no pasaba nada, simplemente seguimos en ese yugo, seguimos fortaleciendo ese yugo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no podemos salir de ahí. Lo hicimos en un tiempo, en una época,
no lo recordamos, porque como es un deleite para nosotros, entonces ni sabemos en qué momento nosotros caímos en ese yugo. Y otra cosa muy importante del origen, de por qué nosotros somos así, es porque nosotros le hemos abierto puertas con cosas que hemos dicho o con cosas que hemos deseado. Ya sea antes de llegar a los caminos del Señor o después de llegar a los caminos del Señor, que es lo más insensato que podríamos hacer. Por eso le decía que una de las cosas que el cristiano debe luchar por cambiar es su forma de hablar y pensar lo que está hablando. Y si puede pensar antes de hablar, mucho mejor. Porque muchas veces nosotros hasta en broma confesamos cosas que no deberíamos. Y miren, yo no sé si las bromas en lo espiritual existen, pero así como lo escucha Dios, algo que nosotros decimos, así también lo escucha el enemigo, el diablo. Y al diablo no le importa, usted le puede decir al hermano, tal y tal cosa, no te preocupes, es una broma. Hambre. Pero el diablo no. O usted cuando confiesa cosas hacia usted mismo, y usted lo hace por chiste, por broma, por lo que sea, al diablo no le está importando nada de eso. Al diablo no le está importando ni su alegría, ni su broma, ni su forma de ser tan peculiar que a todo el mundo le agrada, nada. Al diablo lo que le importa es destruirlo a usted y llevarlo a la muerte eterna. Amén. Entonces, ya viendo ¿qué molestar con esa palabra entonces? Entonces, el último punto, si ya sabemos todo esto, si hemos tocado ciertos puntos, ¿por qué aferrarnos a esas cosas que no permiten una vida plena en Cristo? Es decir, yo creo que todos acá comprendemos esto, comprendemos la palabra que nos dan en este lugar, y yo sé también que la entendemos. A algunos nos toca ir y verlo 2 o 3 veces porque la mente no nos da, ¿verdad? El entendimiento así es y hay que aceptarlo y bueno. Pero otros, usted que tiene esa capacidad de entenderlo a la primera y ya comprende todas estas cosas y todos estos puntos que Dios le muestra a usted para ser libre y para que usted ya no se haga esa pregunta de ¿por qué soy así? Entonces, con todo esto, ¿por qué seguirse aferrando? Y yo ponía un ejemplo aquí, y ponía ahí, es como el que toda la vida ha sido maltratado física, verbalmente, espiritualmente, y como siempre ha estado en ese ámbito, o en ese hábitat, o lo que sea, o en ese ambiente. Entonces, el que ha sido maltratado cree que esa es la normalidad. El que ha sido maltratado toda la vida cree que eso es lo normal. Un maltrato más y un maltrato menos, era lo que le decía hace un momento. Nosotros aceptamos esas cosas o simplemente ya nos hicimos la idea, ya nos resignamos de que eso es la normalidad. Pero cuando esta persona, por ejemplo, recibe un abrazo por primera vez en su vida, un abrazo sincero, le sorprende o se asusta porque no es lo cotidiano. Entonces ese es un choque. Cuando usted está acostumbrado a algo, a vivir una vida, a vivir en un ambiente, y de repente pasa a un ambiente diferente, a un ambiente mejor, al ambiente donde Dios lo quiere tener y donde Dios lo quiere preservar, es un choque fuerte. Porque estamos acostumbrados a vivir en lo malo, a hacer lo malo, a estar encadenados. Pero ya cuando viene nuestro libertador, nos liberta, quita los grillos de nuestros pies, quita las cadenas de nuestras manos y nos dice, vaya, sal de la prisión, porque tampoco, ¿verdad?, no nos va a llevar cargados, tenemos nosotros que poner una parte. Pero nosotros simplemente nos quitaron las cadenas y algunos nos quedamos en la prisión. Es decir, hoy somos libres para danzar, hoy somos libres para cantar, hoy el Señor nos está dando revelación, nos está dando dones, nos está dando conocimiento, nos está dando su presencia, pero hay algunas cosas que todavía yo las tengo ahí en una celda.
Y ese es el contraste que es peligroso en la vida del cristiano. Porque no nos salimos completamente, ¿verdad?, de la prisión, sino que hay algo que nos apega a eso, y eso es lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué se da esto? Dice el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es una realidad con la que vivimos desde que nos despertamos. Pero también hay otra realidad, hermano, que día a día son nuevas las misericordias del Señor. Y en eso nosotros podemos confiar. Amén. Entonces, yo sé que no ha sido fácil. Quizás hubo un momento que se volvió tedioso esto, pero el Señor nos hace una invitación. Y en Juan capítulo 8 hay un versículo que dice, no lo busque. Hay un versículo, el Señor está hablando, y en Juan capítulo 8 dice: conoceréis la verdad. Y usted ya sabe el resto, ¿verdad? Y la verdad los hará libres. Entonces, busque al Señor, busque la palabra del Señor, pero no solo la busque, trate de encontrar esa verdad que es para su vida, y esa verdad que es de bien para usted. Y otra cosa, no le tenga miedo a ser libre. No le tenga miedo. No le tenga miedo a confesar las cosas, que es quizás el punto medular de esto. Porque muchos somos así como somos, porque no hemos confesado realmente con un corazón sincero eso que nos desagrada delante de Dios. Porque usted que es padre, y yo que soy padre, yo veo muchas veces que mi hijo necesita ayuda para algo, y ahí está patinando, ahí está llorando, ahí está. Pero si él no me pide ayuda, yo no le voy a ayudar, porque si él cree que él va a salir con eso, ahí está, y que se quede, hay que me deje descansar. Pero Dios no es así. Dios nos ve que estamos ahí llorando, ve que estamos sufriendo, ve que no podemos resolver, ve que queremos terminar algo, y Él no nos ve de lejos, Él se nos acerca y solo está esperando que nosotros le digamos: papá, auxilio, ya no puedo más. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Amén. Bendito Dios, te damos gracias. Señor, ¿cómo no estar agradecidos contigo, Padre? Si tú, Señor, conoces nuestro interior, Señor, es que todo se resume en que tú nos conoces. Señor, porque si tú nos formaste en el vientre de nuestras madres, si tú nos diseñaste conforme a tu imagen y semejanza, Señor, tú nos has conocido desde siempre, Padre. Pero hoy estamos aquí, Señor,
preguntándonos, ¿por qué soy así? Señor, porque han habido noches, Señor, noches que han parecido interminables. Señor, cuando te hemos pedido que nos ayudes a cambiar, Señor. Señor, y que el día a día nos va luego consumiendo esa intención, Padre, que salió quizás de un corazón puro y sincero, Señor, y llegó ante tu presencia. Pero, Padre, hemos recorrido el camino, tus caminos, Señor, y en algunos todavía está esa pregunta: ¿por qué soy así? Señor, y en cosas sencillas, Señor, y ahora entiendo que esto tiene una causa, que esto tiene un origen, Señor. Señor, y el único que puede romper ese origen en mi vida eres tú, Señor. Señor, porque cuántos luchamos con lo mismo todos los días. Señor, y muchas veces nos preguntamos: ¿y entonces qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Han pasado tantos años. Conozco tu palabra. Señor, tú me has tocado. Tú has tocado mi vida. ¿Y por qué estas cosas persisten, Señor? Padre, pero hoy, este día, tú me has hablado de que yo tengo que acercarme a ti. Señor, de que nada ni nadie me pueden librar de esta naturaleza, sino solo tú, Padre, por medio de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Padre, gracias. Señor, bendice a tus hijos, Señor. Señor, bendícenos a aquellos que tratamos, Señor, la manera de por lo menos serte agradables en las pequeñas cosas, Señor. Señor, que ya no vean lo que soy, sino que comiencen a ver a tu Hijo en mí, Señor. Padre, y que tus hijos en esta noche, Señor, puedan ser libres, Padre. Puedan ser libres. Porque ahora preguntamos: ¿por qué soy así? Señor, pero tú nos quieres hacer libres para que nosotros digamos: yo antes era así. Y el Señor me ha cambiado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Por la